Buenos días, amigos, amigas. Estamos iniciando ya esta mañana de trabajo y están con nosotros la doctora Claire Musle, docente investigadora en la virología y epidemióloga de la Universidad de las Américas, y el doctor Rodrigo Enríquez, experto en salud pública de la Universidad. Sí, en realidad vamos a tratar con el tema de las vacunas de la Universidad de las Américas, también de la UDLA. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaba con el tiempo corriendo, me había olvidado de cambiar la mascarilla, así es que, como es importante y todos ustedes nos recomiendan, eso es. Y usamos aquí, porque como estamos en cabina, queremos además reforzar el tema. Ustedes en sus casas pueden observar vía el Skype que los médicos con los que vamos a conversar pueden, ¿no es cierto? Hay espacios en donde se podrían usar, pero las recomendaciones han sido así. El tema de las vacunas. Claire, buenos días, bienvenida, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo debemos tomar esta información? Antes de pasar a lo que hay que seguir haciendo como ciudadanos, esta información de que ya están las vacunas, de que se están probando, de que en el Brasil ya llegaron unas, de que la Universidad de Oxford tiene otra. En definitiva, la ciencia está trabajando. En otros casos no sería, ¿no es cierto?, una noticia, pero en este es una importante señal de cuánto podemos avanzar. Bienvenida nuevamente. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad y la invitación. Bueno, claro, son buenas noticias. El mundo entero está pendiente de los avances de la investigación en clínica en este campo. Entonces estamos viendo que existen varias vacunas candidatos que están en proceso de ensayos clínicos, y hemos recibido la noticia anteayer de que 2 nuevas vacunas están pasando en la fase 3, que es la última fase de los ensayos clínicos. Entonces, obviamente son buenas noticias. Vemos que hay varias vacunas que parecen cumplir hasta ahora los criterios para poder seguir los ensayos clínicos, que son prometedoras de todas esas vacunas. Entonces estamos obviamente también con esperanzas, y es impresionante ver la velocidad a la cual estos avances fueron logrados, porque comparado con el desarrollo normal, digamos, de las vacunas, sabemos que en promedio son unos 14 años para desarrollar una vacuna, y ahora estamos viendo que en muy pocos meses ya estas vacunas entran en fase 3, y estamos viendo realmente el esfuerzo internacional de investigación de las empresas farmacéuticas para responder a esta emergencia, esta urgencia de tener estas vacunas lo más rápido posible. Entonces, al saludar al doctor Rodrigo Enríquez, experto en medicina pública, le queremos preguntar, así como nos ha comentado Claire, Rodrigo, ¿usted podría decirnos desde la política pública, o sea, cómo hacer una medicina informativa, en definitiva, que nos permita no relajarnos porque ya hay estas 3 fases de las pruebas de las vacunas, sino que habrá que esperar a que en realidad se pongan a disposición, y el gobierno en definitiva tendrá que comenzar a adquirirlas? Eso tomará su tiempo. ¿Cómo ve el tema? Bienvenido, Rodrigo, buenos días. Francisco, buenos días, y un saludo a la audiencia de Democracia. Bueno, como mencionabas, es muy importante que no relajemos las medidas de prevención, como el uso de mascarilla, que tú nos estás demostrando muy bien cómo se debería utilizar, incluso en donde estamos trabajando y cuando estamos con otras personas. Hay 2 fases críticas que se nos vienen por delante con el desarrollo de las vacunas. La primera es completar estos ensayos, llamados ensayos de fase 3, que ya mencionaba, donde tendrán que evaluarse estas vacunas a gran escala, y eso puede tomar varios meses más. Y la segunda fase crítica que se nos viene por delante es garantizar la producción y la distribución masiva de estas vacunas. Recordemos que lo que queremos lograr es
con las vacunas generar esta llamada inmunidad de rebaño, y eso significa que debemos vacunar al 70 o 80% de la población 19. Por lo tanto, es un esfuerzo titánico, y lo que tú mencionabas, Francisco, hace un momento es clave. Los gobiernos tienen que prepararse desde ya, tratando de hacer acercamientos y acuerdos para poder garantizar que puedan adquirir parte de los lotes de estas vacunas para distribuirlo en sus países, y garantizar que el precio permita que sea asequible. Porque si no, si por ejemplo Ecuador se queda a la cola, probablemente accedamos tarde a este tipo de vacunas y probablemente a un precio mayor que al que podríamos acceder si no hiciéramos estos convenios. Por lo tanto, aquí hay que insistirle a los gobernantes de que no tenemos que quedarnos sentados esperando a que llegue la vacuna, sino que deberíamos ser proactivos. Hay países como Brasil que están colaborando ya incluso con las investigaciones, y eso les permitiría tener acceso a la vacuna antes que otros países. Yo creo que hay que seguir. Se han garantizado ya un stock, no sé si stock, pero un lote de vacunas, no solo porque están participando, sino que además se están probando con gente en el Brasil, y hay un laboratorio que podría comenzar a fabricarlo ahí. Y se habla de cantidades incluso, ¿no, Rodrigo? Así es. De hecho, solamente para los ensayos clínicos, Brasil está colaborando tanto con el estudio de China como con el estudio del Reino Unido. Por lo tanto, su población va a poder acceder a pruebas de las dos vacunas. Y además, ellos tienen plantas grandes que permitirían fabricar la vacuna a nivel local para su población, y yo creería que Brasil podría ser probablemente nuestro centro proveedor de para Latinoamérica. Bueno, se hablaba de 150 posibilidades, de 150 millones de producción de vacunas hasta más o menos finales de año. Para entender esto de inmunizar, Claire, digamos, a una buena cantidad, ¿cómo se debe escoger quién se ha de vacunar? O se puede uno, digamos, ya tiene una vacuna, puede ir a cualquier centro médico. ¿Cómo se ha de hacer esta distinción? ¿Quiénes son a los que hemos de atender en prioridad? ¿Quiénes podemos esperar? Esas cosas, Claire. Claro, como mencionaba Rodrigo, dado que va a haber este problema de cantidad de dosis que fabricar, vamos a tener que empezar a vacunar a las poblaciones llamadas susceptibles, es decir, las personas que si es que se infectan, son más susceptibles a desarrollar una forma grave de la enfermedad. Entonces, ya están identificadas estas personas, son las personas mayores a 65 años y todas las personas que presentan comorbilidades, es decir, enfermedades que sabemos que agravan la COVID. ¿Alergias podrían ser, por ejemplo? ¿Perdón? Alergias podrían ser de las personas, los que tienen alergias comunes, que deban ser atendidos por. Claro, son personas con diabetes, enfermedades cardíacas identificadas, sobrepeso también. Entonces ya empezamos a conocer cuáles son los criterios, las enfermedades que pueden agravar la COVID. Entonces, realmente son en prioridad estas poblaciones, estas personas que van a tener que recibir la vacuna, antes de las personas menor a 65 años en buen estado de salud, o incluso los niños que sabemos que no desarrollan una forma grave de la enfermedad. Entonces, se va a necesitar priorizar a las personas más susceptibles, que hay que proteger en prioridad. Claire, y esto podría ser de 17 millones, ¿cuál podría ser el requerimiento nacional en vacunas de llegar ya a tener aprobada la fase 3 y la producción, ¿no? ¿Hay unos porcentajes con los que se juega o depende del estado de salud de la población?
O sea, como decía Rodrigo, probablemente vamos a tener que vacunar más del 70% de la población. Más del 70%. Claro, por eso es enorme a nivel mundial la cantidad de dosis que van a necesitar fabricar las farmacéuticas, y por eso va a ser crítico el manejo al nivel del gobierno de cómo adquirir estas dosis, y obviamente este 70% vamos a tener que alcanzarlo, pero como les explicaba, gradualmente y priorizando las poblaciones que son más susceptibles. Claro, Rodrigo, entonces esto debería ser como política pública, es el Estado el que provea, o también habrá que facilitar a quienes puedan de alguna manera comprar, digamos, que esté a la venta al público, y ahí variarán los costos, y a lo mejor la gente comenzará a pensar la que nos da el Estado puede tener unos efectos y la que están vendiendo en tal parte tiene otros. ¿Cómo garantizarnos esta una especie de competencia humana en el producto que ofrezcan, Rodrigo? Sí, hay un mito bastante común de que las vacunas que se proveen desde el Estado son de menor calidad que las vacunas que se compran a nivel privado, lo cual definitivamente no es cierto, porque los estados le compran exactamente a los mismos fabricantes y a los mismos proveedores que también venden en el sector privado. Nuestros países tienen ya bastante experiencia con la compra a nivel masivo de vacunas a través de un fondo que se ha creado con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud, que se llama Fondo Rotatorio de Vacunas. Este fondo rotatorio de vacunas permite que los países de Latinoamérica compren vacunas directamente de los fabricantes a precios que pueden ser incluso 10 veces menores que el precio de venta en el sector privado. Y yo creo que esa es la estrategia que se debería seguir para los países de Latinoamérica y probablemente para los países del mundo, es decir, compras regionales, compras masivas, colaborativas entre los países, lo cual permitiría que la vacuna se adquiera a un precio muchísimo más bajo, y el ideal es que se pueda distribuir de forma gratuita en la población, igual como lo hacemos ya con el Programa Nacional de Inmunizaciones en el caso de Ecuador. Este programa nacional es que como el sarampión, como eso, que deberían tener una edad en la que se ponen, ¿sí? Es correcto. De hecho, Ecuador compra a través de la OPS todas las vacunas que se dan gratis en las campañas de vacunación del Ministerio de Salud. Y eso permite, por ejemplo, que vacunas que en el sector privado pueden costarte $100 o $140, como la vacuna contra el papiloma, cuando se compran a través del fondo rotatorio te cuesten 10 veces menos. Y eso de alguna manera permite llegar a mucha más población y, por lo tanto, mejorar la efectividad de estas intervenciones. Claire, estas vacunas, de confirmarse ya, deberán tener en el futuro algo así como las otras, que son de inmunización de enfermedades, en algunas, es cierto que han vuelto a asomar en algunos casos, pero que estábamos libres, digamos así, como país. ¿Será que se ponen luego cuando tienen 3, 4 años, después lo que se solía llamar el refuerzo, y todos tenemos de alguna manera una marca en el hombro de las vacunas para demostrar de que ha habido campañas de vacunación, Claire? Sí, bueno, la pregunta ahí es saber si va a quedarse este virus circulando en la población, y si es el caso, si se vuelve como los otros coronavirus humanos que circulan en las poblaciones de manera estacional, probablemente si se tendrá que seguir usando esta vacuna, podría ser parte del calendario vacunal de los niños. Eso va a depender de las características de las vacunas, si pueden bloquear la circulación y si podría pensar en eliminar este virus de la población humana o no, si vamos a tener que convivir con él, y entonces si estas vacunas podrían luego ser incluidas como vacunas recomendadas o obligatorias para los niños en los calendarios de vacunación. Claire, cuando uno se vacuna, y en este caso no sé si ustedes ya tienen más información, podría ser antes de que se enferme, durante la enfermedad.
¿cómo funcionaría para que más o menos la población tenga pendiente y tenga una noción de esto? Ya. La vacuna funciona antes para prevenir, impedir la infección. Que no es un método de tratamiento, justamente porque el propósito de la vacuna es hacer reaccionar nuestro cuerpo para que prepare las defensas para una posible futura infección. Y este tiempo el tiempo que necesita la vacuna para hacer reaccionar a nuestro cuerpo es de algunas semanas. Entonces, es demasiado tarde cuando el virus ya está en el organismo. Exacto, no se va a funcionar desde 3-4 semanas y es demasiado tarde. La vacuna es un método de profilaxis, se llama, es decir, de prevención. Es para impedir la infección del individuo o que pueda ser infectado pero que no desarrolle la enfermedad. Rodrigo, entonces, este momento lo que hay es que tratar, teniendo en perspectiva a los que están desarrollando la enfermedad y cómo evitar que otras personas comiencen a desarrollarle ya lo que se nos ha dicho, lo que la autoridad nos propone es suficiente. Hay esa sensación por lo de la semaforización de que esto está pasando, ha dañado un poco. Quito no estaba como está ahora. Desde las políticas públicas, ¿qué vas a hacer, Rodrigo? Bueno, estamos viendo que ciudades como Quito están enfrentando un crecimiento sostenido de infecciones. Todos tenemos ya algún amigo, familiar o persona cercana que narra haber tenido la enfermedad o incluso ha tenido a alguien que ha muerto por la enfermedad. Y eso da cuenta de la gravedad de la situación en general en el país. Por lo tanto, hay que insistir en estas medidas de prevención como el uso masivo de mascarillas. Cualquier persona que salga a la calle o tenga que reunirse con otros debe utilizar obligatoriamente mascarilla porque esa es por ahora la mejor medida de prevención. Y a eso sumarle las otras medidas como el distanciamiento interpersonal, lavado y desinfección de manos, el uso de algún tipo de protector ocular, por ejemplo un escudo facial o el uso de lentes o gafas y el no tocarse la cara. Yo creo que si todos somos estrictos en cumplir ese tipo de medidas, ganaremos el tiempo que necesitamos para que estén disponibles estas vacunas y podamos el próximo año empezar ya con las campañas de vacunación. O sea, una vacuna, pese a que Claire nos decía, ha avanzado muchísimo, muy rápido frente a las respuestas en otras enfermedades. ¿Esto no podrá estar sino a finales de año, Rodrigo? Yo diría que los resultados de los ensayos clínicos de fase 3 estarán a finales de este año y la producción masiva y la distribución se iniciará recién, diría yo, el próximo año. Probablemente habrá algunos países trimestre del 21. Yo diría segundo trimestre incluso del próximo año. Quienes probablemente accedan antes a estas vacunas son los países que las están fabricando, por ejemplo Reino Unido, China por supuesto, pero países como los nuestros, como los latinoamericanos, probablemente verán este tipo de vacunas recién a mediados del próximo año. Por eso hay que insistir en la población en las medidas de prevención. Claire, si insistimos en las medidas de prevención, claro, esta nueva realidad, como se la denomina, deberá entonces no tener todavía clases presenciales, no aglomerarse en algunas cosas. Se habla de una educación a distancia, con tecnología, no todo el mundo tiene acceso a eso. ¿Cómo hacer? Desde el punto de vista médico, ¿cómo intentar tratar de otra manera a realidades distintas que no es quedes en la casa? Claro, un punto muy importante que ha explicado Rodrigo es que no es porque hay vacunas que entraron en fase 3 que mañana o en un mes vamos a recibir la vacuna nosotros aquí en Ecuador. Entonces eso a lo mejor se va a demorar más de seis meses todavía, entonces hay que seguir con las medidas de distanciamiento social, hay que
exactamente tratar de adaptarse a esta nueva realidad, porque es la que nos va a acompañar en los próximos 6 meses de seguro. Entonces, sí, las empresas tienen que, si no lo han hecho aún, tienen que encontrar maneras de aumentar el teletrabajo, adaptarse, nuevas maneras de trabajar. También en nuestra universidad es lo que están haciendo, tratando de encontrar una manera de seguir con las clases virtuales o de combinar con una versión presencial mejorada, digamos, con un aforo mucho menor de las aulas. Podría ser en las clases, hasta en las escuelas, recibir a los niños que no tienen acceso a la tecnología para seguir clases virtuales, pero en un aforo limitado, respetando todas las medidas de distanciamiento, y las personas, los alumnos que tienen la tecnología necesaria podrían seguir de manera virtual. O sea, yo creo que hay que ser creativo y tratar de adaptarse, encontrar una manera de combinar los dos. Como usted mencionaba, no se puede hacer de trabajo clases virtuales para todo el mundo, pero tratar de encontrar las nuevas maneras, porque si por lo menos para el próximo semestre vamos a necesitar seguir respetando todas esas medidas de distanciamiento, y porque vamos a seguir con esta nueva realidad que, como usted dijo. Rodrigo, en esta nueva realidad, la formación académica, y me pongo a pensar en ustedes médicos, ¿cómo hacer claro, estaba recordando ayer y decía, antes los médicos tenían cadáveres, ahora tienen unos muertos de plástico o de algún material y pueden trabajar. Y no sé, nos generan alguna sensación de inseguridad en la formación, eso del contacto personal también, del dialogar, del compartir en un aula, no es igual, incluso claro uno puede ver las reacciones físicas, ¿no? Que son señales que los seres humanos tenemos para identificar. ¿Cómo trabajar en eso, Rodrigo? Y para prepararnos frente a esta epidemia, ¿no? Sí, definitivamente no es igual, y habrá ciertas carreras que van a exigir formación mixta, es decir, en donde no podremos evitar la formación presencial. Carreras como medicina, odontología, medicina veterinaria, ingenierías, laboratorios, requieren formación presencial. Y allí la única respuesta será tratar de dar la mayoría del contenido que se pueda dar de manera virtual o a distancia, utilizando, por ejemplo, simulación, realidad virtual, educación en línea, pero, como mencionaba Claire hace un momento, habrán ciertas prácticas de actividades presenciales que son indispensables y habrá que hacerlas con las medidas de precaución del caso. Si vamos a preparar, por ejemplo, a médicos para la atención directa a personas, no podemos hacer eso exclusivamente en línea, necesitamos contacto presencial, y esa también es una oportunidad para aprender medidas de prevención de infecciones como las estamos viviendo en este momento en la pandemia. Así que habrá que ser creativos. Tenemos las herramientas en el país y tenemos la experiencia. Podemos superar de manera exitosa estos retos que impone esta pandemia en la formación de profesionales en general y también en la educación secundaria y en la educación escolar o básica. Claire, les voy a pedir que, no sé, a veces usamos los propios periodistas, los comunicadores, la ciudadanía, usamos términos hemos recibido algunas explicaciones, hacemos un seguimiento, pero en definitiva el COVID es un virus que nos trae una infección y esa infección puede provocar ¿qué alteraciones? Vías respiratorias, ¿qué no más, Claire? Bueno, eso tal vez me podría ayudar. Rodrigo. El virus, bueno, el virus se llama SARS-CoV-2 y la COVID es la enfermedad que puede causar este virus. Entonces, es un virus respiratorio, entonces es decir que va a entrar en nuestras vías respiratorias al respirar, por eso
hay que usar la mascarilla y va a infectar tanto el tracto, las vías respiratorias superior como inferior, y los pulmones, y en particular en los pulmones va a ingresar en las células de las alveolas de nuestros pulmones, donde se va a multiplicar y al hacer eso va a causar un daño en estas células, entonces empieza a dañar el tejido pulmonar y por eso causa neumonía. Pero lo que estamos viendo es que al parecer este virus también, una vez que ha infectado el pulmón, se puede diseminar en otros órganos del cuerpo, en particular puede llegar hacia el intestino, por eso hay varias personas que experimentan síntomas entéricos al tener este virus, y entonces eso es lo que causa el virus. Y al mismo tiempo, y es el gran problema de esta enfermedad, nuestro sistema inmune va a reaccionar en frente de este virus como lo hace en frente de cualquier otro virus o cualquier otro patógeno que nos infecta, y en este caso en ciertas personas va a sobrereaccionar. Hay una interreacción del sistema inmune que va a causar muchos de los daños de la enfermedad de la COVID-19 en otros órganos que se puede observar en riñones o en el corazón, que son daños causados por nuestro propio cuerpo. Por las defensas que se activan. Exacto, que se activa demasiado de manera descontrolada. Y generan otros daños. Exacto, genera otros daños. Por eso hay muchos daños que son generalizados cuando el virus en sí se encuentra principalmente en los pulmones, aparentemente también en el intestino, pero los daños generalizados que se observan de la COVID son causados por nuestro propio cuerpo que reacciona de manera inadecuada frente al virus. Rodrigo, este virus, y así como nos describe, claro, esta es una epidemia, ¿no es cierto? Sí es una epidemia, o la pandemia es algo más que la epidemia por lo universal, será. ¿Qué síntomas tiene y cómo uno puede identificar? Unos dicen puede tener problemas de inflamación de ganglios, puede comenzar a tener una irritación en la... ¿Cómo identificamos ya la presencia de este virus si es que no nos hemos cuidado lo suficiente como para que nos llegue? Sí, uno de los principales retos es que 3 de cada 10 personas que se infectan con este nuevo coronavirus no van a tener ninguna molestia, ninguna manifestación. Y esas son las personas que llamamos asintomáticos, porque no desarrollan síntomas. En ese grupo de personas... ¿Son peligros? Por supuesto, porque ahí aumenta el riesgo de transmisión en la comunidad. En ese grupo de personas que no tienen ningún síntoma, la única forma de diagnosticar la presencia de la infección es con pruebas de laboratorio, específicamente las pruebas moleculares que detectan la presencia del virus. En 5 de cada 10 personas van a haber manifestaciones leves, algo muy parecido a las molestias de una gripe o un resfriado. Puede haber algo de fiebre, puede haber malestar general, puede haber pérdida súbita del olfato o alteraciones, ver diarrea, como mencionaba Claire hace un momento, puede afectar también al aparato digestivo y puede haber, por ejemplo, diarrea o náusea. Y cuando ya la enfermedad es más grave, 2 de cada 10 personas pueden desarrollar neumonía. Y ahí es donde empiezan las dificultades para respirar. La persona respira muy rápido, siente esta sensación de falta de aire o dificultad para respirar, y esto puede llevar a otras complicaciones más graves como confusión o alteración de la conciencia, que los labios se pongan azulados hacia el cuerpo, y por supuesto una pequeña cantidad de personas van a tener una enfermedad tan grave que requiere atención en una unidad de cuidados intensivos. Como el espectro de la enfermedad es tan amplio y como afecta prácticamente a cualquier edad, hay que extremar las medidas de prevención. Es decir, no podemos saber si estamos o no infectados. Y por lo tanto, uno debería actuar cuando está frente a otras personas, asumiendo que cualquiera puede estar infectado y cualquiera me podría contagiar.
esa en realidad sería la mejor estrategia. Sí, por favor, decía, siendo esa la mejor estrategia, entonces las medidas, y no sé ahí Rodrigo, si el Estado, la autoridad está haciendo lo suficiente, nos falta información, nos falta compromiso, y algunos dicen, no nos falta ni información ni compromiso, lo que nos hace falta es cómo dinamizamos la economía para vivir. Lo que nos hace falta es la posibilidad de, en esta realidad, poder producir para vivir, Rodrigo. El reto que tienen los gobernantes es balancear las dos cosas, garantizar la salud de la población para que puedan mantener una actividad económica que les permita subsistir. Yo creo que en general faltan decisiones políticas importantes. Ejemplo, en primer lugar, Ecuador necesita hacer un inventario de todos los recursos que dispone para enfrentar la epidemia, porque si hay camas libres de hospitales en alguna ciudad, se pueden utilizar para pacientes que lo requieran desde otra ciudad. Lo que ya está pasando, por ejemplo, con terapia intensiva, hay camas libres en Guayaquil, pero no hay camas en Quito. Si no hacemos ese inventario, no vamos a saber cómo distribuir adecuadamente los recursos. El gobierno tiene que insistir mucho en controlar la especulación y bajar los precios de los insumos que se necesitan para el tratamiento de la enfermedad. No puede ser que objetos que en este momento son de primera necesidad, como medicamentos, mascarillas y las mismas pruebas diagnósticas, estén a precios del doble o el triple. Claro. Y ahí se requiere control del Estado. Se requiere controlar la promoción engañosa de curas milagrosas que en realidad no sirven. Ahí es donde debe intervenir el Estado. Necesitamos incentivos para los profesionales que están en primera línea. Tenemos posgradistas trabajando meses sin pago y ahí se necesita la intervención del Estado. Entonces hay mucho que hacer. Y yo creo que más bien la respuesta por parte del gobierno central en especial ha sido una respuesta de alguna manera con desidia. Y pese a la insistencia de muchos gobiernos locales, el COE nacional no quiere adoptar algunas medidas de aumentar ciertas restricciones y mejorar controles. Y eso, a la larga, lamentablemente, lo pagamos con muertos. Claro, Claire, si es que esa es, claro, uno se pone a pensar ya cuando le toca personalmente, o sea, lo que Rodrigo nos decía, ya te conocemos a alguien en la familia, alguien se ha muerto y eso. Las políticas públicas a veces por ser demasiado generales homogenizan todo. Y desde el punto de vista de ustedes, ¿cómo no homogenizar, pero sí tener unas normas comunes, como ha dicho Rodrigo? Y esto que ha sido, o que lo que acaba de decir, que es importantísimo, tener un inventario de lo que hay para poder enfrentar. ¿Cuáles serían los pasos para ese inventario? Claro, nos puede dar la respuesta la propia autoridad, pero también los pasos para saber dónde adquirir estos tratamientos y que no nos engañen. ¿Se puede hacer algo de eso, Claire? Claro, bueno, aquí es también el papel del gobierno en la comunicación, en la regulación de la venta justamente de tratamientos engañosos. No es solamente decir eso no sirve, es también condenar a las personas que lo venden, prohibir exactamente. En cuanto a, bueno, realizar el inventario, el papel también de las autoridades, pero luego sabemos que los recursos son escasos, entonces también las autoridades tienen que asegurar que estos recursos lleguen en los lugares donde más se necesitan. Hay obviamente personas que por su profesión que están más expuestos, entonces estos sectores deberían recibir en prioridad los insumos a precios regulados. También se podría implementar medidas más restrictivas a ciertos sectores o ciertas poblaciones. Ya sabemos que no todos estamos iguales frente a esta enfermedad, que sabemos también que hay personas que son más expuestas, las que trabajan en cualquier sector de atención al público, entonces
no tiene que ser las mismas reglas para todo el mundo. Podría ser justamente tratar de aliviar ciertos sectores que son menos expuestos para poder encontrar este balance, como decía Rodrigo, entre economía y salud. Y al contrario, reforzar medidas, medidas más restrictivas en los sectores más a riesgo y en las poblaciones que son más a riesgo. ¿Hay alguna forma de esterilizar? No sé, ¿cómo se esterilizará un quirófano, por ejemplo, Claire, en la oficina, en la casa? ¿Hay formas de esterilizar? ¿O lo que a veces nos ofrecen para esterilización no es simplemente, qué sé yo, algo que nos da personalmente una seguridad, pero no nos sirve? ¿Eso es posible? Pues se refiere a los de fumigar, por ejemplo, en los lugares. Eso lastimosamente no es muy eficaz, más bien puede ser. O sea, hay maneras de esterilizar con productos químicos que son mucho más fuertes que los que usan para fumigar, pero que tienen que hacerse en condiciones estrictas. Se puede vaciar un cuarto que quedaría completamente hermético y usar químicos que sí toda una noche permiten esterilizar un lugar. Eso se hace en los laboratorios, por ejemplo. Pero es muy diferente de lo que propone la gente cuando propone fumigar una casa o la calle, que es peor. Ahí el producto se esparce en 2 minutos y ya o sea, no hubo ninguna función, y al contrario, cuando es hecho de manera descontrolada, puede causar daño a la salud, porque son productos químicos tóxicos que pueden potencialmente causar intoxicación si no son realizados de manera adecuada. Rodrigo, entonces estas ofertas de soluciones rápidas, más bien habría que controlarlas con mayor fuerza, ¿no? Porque claro, algunos dicen, oigan, pero el limón sirve, las aguas de tales hierbas sirven. Claro, la medicina ancestral siempre sirvió. No sé, tienen reacciones químicas igual, no se las ha estudiado en todo. Pero tomar este tipo de precauciones también, levantar nuestra inmunidad. ¿Y qué hacer para levantar o sea, estar listos con el cuerpo para que no se afecte tanto, o a su vez podamos incluso evitar eso, Rodrigo? Sí, yo creo que hay algunos mensajes clave aquí. En primer lugar, el hecho de que ya podamos hacer actividad física, que ya se abran algunos de los parques, que la gente ya pueda salir, nos va a permitir hacer ejercicio. Hay ciudades como Quito que han abierto ya ciclovías. Yo creo que hay que utilizarlas y hacer ejercicio y transportarnos en la ciclovía, porque eso va a mejorar nuestra respuesta inmunitaria. Lo otro importante es todas las personas que tienen alguna enfermedad crónica, por ejemplo, personas con diabetes, con presión alta, con otros problemas respiratorios como asma, enfisema, personas con sobrepeso o obesidad, tienen que controlar primero esa enfermedad crónica que ya tenían. Si esa enfermedad está bien controlada, están tomando su medicación, si llegan a tener COVID, el impacto va a ser mucho menor y el riesgo va a ser menor. Hay que garantizar una buena alimentación. Y la buena alimentación no necesita de ningún tipo de suplemento mágico o de medicamentos o de vitaminas. Una alimentación variada, con frutas, con verduras, con suficientes proteínas y líquidos, es más que suficiente para que nuestro sistema de defensa esté en mejores condiciones. Si alguien no se ha vacunado y le faltan vacunas, los centros de salud están abiertos. Por lo tanto, si su hijo no se ha vacunado todavía, vaya al centro de salud a vacunarlo. Si usted tenía que ponerse una vacuna, por ejemplo, contra la neumonía, vaya a ponerse la vacuna contra la neumonía, porque eso nos permite estar en mejores condiciones para enfrentar la enfermedad en el caso que nadie quiere tenga COVID-19. Por lo tanto, hay muchas cosas que podemos hacer sin necesidad de recurrir, por ejemplo, a medicamentos o curas mágicas. Esto de alguna gente ha dicho, hay algunas vacunas que hay que suspender, hay que esperarlas porque podrían provocar. Por ejemplo, de la gripe, han dicho no se vacunen por la gripe porque podría producir no sé, una confusión. Rodrigo, ¿eso es posible? O como usted nos acaba de decir,
No, hay que hacerlo. Si usted está, hay que hacerlo. En realidad, no hay en este momento ninguna contraindicación para suspender las vacunas. La recomendación que se está haciendo más bien por parte de las autoridades de salud a nivel mundial es que la gente continúe con los esquemas de vacunación. De hecho, se han hecho muchos esfuerzos, no solamente en el país, sino en el mundo, para tratar de abrir nuevamente los servicios de salud y garantizar la continuidad, por ejemplo, de la vacunación. Por lo tanto, eso sería un mito y más bien hay que acudir a vacunarse si es que a usted le falta alguna vacuna, especialmente en el caso de los niños, por ejemplo. En la alimentación, Claire, entonces estaría la clave. Esto de aumentar vitaminas, de tener otros reforzamientos, podrían ayudar, pero no es la base, nos acaba de decir Rodrigo. Pero a veces, por ejemplo, uno dice la vitamina C, que está en el limón, que está en la naranja, todo eso, pero a lo mejor una cápsula ayuda a algo más. Se puede de todas maneras fortalecer esta inmunodeficiencia, podríamos decir, de los cuerpos para reforzarla. Bueno, claro, se puede reforzar nuestras defensas, como tú dices, pero como lo mencionó Rodrigo, con una buena alimentación es suficiente. Como usted dijo, hay vitamina C en muchas frutas que contienen una cantidad más que suficiente para la que podemos nuestro cuerpo absorber y que necesita. Por ejemplo, en el caso de la vitamina C, nuestro cuerpo solamente puede absorber una pequeña cantidad y, por ejemplo, como nos tomamos una pastilla... de 1000 gramos, eso es absurdo. Es absurdo. La gran mayoría va a ser eliminada en la orina en las horas siguientes. Entonces, realmente hay que sí tener cuidado de todas esas curas milagrosas. Hay lastimosamente mucha gente que quiere aprovechar de la situación, de la desesperación de la gente y que está listo a vender cualquier cosa, pero muchas de las vitaminas que necesitamos se encuentran en la alimentación, en las frutas, en las verduras. Claro, hay que tratar de comer más sano, más saludable y ahí es suficiente. Eso junto con ejercicio, como decía Rodrigo, es lo necesario, lo que necesitamos para tener buenas defensas y estar en el mejor estado de salud posible. Entonces, realmente... Sí, hay que tener cuidado con todas esas pastillas que nos pueden vender diciendo que eso es la cura contra el COVID, etcétera. Porque si hubiese una cura milagrosa, ya lo estaríamos usando a nivel mundial, eso no habría duda sobre eso. Y esto, lo del cloróxido del que se ha debatido tanto, un doctor decía, bueno, oiga, ¿quiere algo con cloro? Tome agua del grifo, ¿no? O sea, claro, esto, ¿ustedes lo han analizado ya como médicos técnicamente? Porque hay gente incluso realmente formada que tiene, ¿no?, el criterio, por ahí va la cosa. ¿Qué criterio tiene Claire sobre eso? O sea, eso mismo, hay mucha gente, incluso médicos, que declaran que esto funciona, pero no se ha ni propuesto ningún ensayo clínico para comprobar la eficacia del dióxido de cloro. O sea, nadie quiso ni siquiera proponer, o sea, iniciar un ensayo clínico repito, o sea, el ensayo clínico es la única manera de saber si es que algún fármaco o alguna vacuna tiene un efecto y es seguro. Es la única manera de saberlo. No es porque mi tía lo está tomando agua del grifo y se siente mucho mejor. O sea, eso no es ningún dato científico en el cual nos podemos basar para recomendar o usar algún fármaco. Entonces, ahí no hay absolutamente ninguna... No hay una evidencia científica que pueda... que sea sistemática, que pueda probarlo, ¿no? De hecho, lo que más hay son reportes de intoxicación
de personas eso que sí tomaron dióxido de cloro. Eso sí hay. Entonces, realmente la conclusión es rápida, es muy... Igualmente hay personas que tratan de aprovechar de la situación de la desesperación de la gente y hay que tener mucho cuidado y pedir evidencias de que funcione para eventualmente pensarlo como un posible tratamiento. Pero por el momento no hay. Rodrigo, para concluir, les pediría entonces un mensaje, unas recomendaciones, ustedes que están siguiendo, que saben, que están al tanto, que están investigando, que forman a los futuros médicos, a los investigadores, unas palabras no solo que entendamos, sino que nos comprometamos para enfrentar esta pandemia, ¿no, Rodrigo? Sí, a mí me gusta una frase que refleja la corresponsabilidad que debemos tener. Yo me comprometo a cuidar a las demás personas usando una mascarilla, lavándome las manos y manteniendo la distancia. Y yo espero lo mismo de los demás. Es decir, yo te cuido, ayúdame tú también a cuidarme. Si todos hacemos eso, yo creo que podremos superar de manera exitosa esta pandemia. Yo les quiero agradecer a ustedes por no solo acompañarnos, darnos su criterio. Les vamos a seguir molestando. Muchas gracias por esta apertura. La verdad es que si la academia, si los profesionales como ustedes nos ayudan a reflexionar, primero desvirtuamos algunas cosas y segundo nos obligan a comprometernos más, y los medios de comunicación lo que hacemos es trasladar el conocimiento que ustedes nos ofrecen para que la ciudadanía tenga algunas certezas, ¿no? Así es que agradecer a Claire Muslin, docente de investigadora de virología de la Universidad de las Américas, y al señor doctor Rodrigo Enríquez, experto en salud pública de la Universidad de las Américas. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Encantado, Francisco, y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Han estado con nosotros. Enseguida volvemos ya con temas políticos. Ya regresamos. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre, de tanto miedo. Para protegerte de las noticias falsas que abundan y te enredan. Para informarte y compartir nuestra opinión. Estamos aquí también para entretenerte, sacarte una sonrisa, para que escuchemos juntos un playlist de tus canciones favoritas. Juntos, en el auto, en la oficina, en el celular, en tu casa. En todas partes y sin importar